¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy con un senador de nuestra región, de Revolución Democrática, un hombre joven que se ha caracterizado por ser un hombre directo en sus principios, en sus opiniones y que no va de respuestas y que sin duda ha sido un aporte para lo que es el sector parlamentario de nuestra región. Me refiero al senador Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Un gusto conversar con usted en esta entrevista a fondo. ¿Cómo está? Muchas gracias a usted y también por la presentación. Sin duda, senador, y quiero ir de lleno a aquello porque usted es un hombre joven, no es fácil ser parlamentario, ¿no es cierto? Está en la mitad de su periodo, son 8 años senadores, es por eso que tampoco se va a periodo de elección, ¿no es cierto?, parlamentaria de senadores en nuestra región, y tampoco ha sido un periodo fácil en cuanto a las cosas que han ocurrido. Desde lo personal, ¿era lo que esperaba en estos primeros 4 años? Cuando en aquel día, ¿no es cierto?, supo que iba a ser senador por nuestra región. La verdad es que ha tocado un periodo súper intenso, muy, muy intenso. Uno, claro, ingresó a esta carrera de alguna manera electoral el año 2017. Yo recuerdo algunas entrevistas que vi en Mercurio Valparaíso, distintos medios regionales, y uno en el fondo proyectaba a un plazo de 8 años poder concretar algunos cambios estructurales. Entre otros, yo mismo planteé que íbamos a empujar una nueva constitución y un proceso constituyente. No, para ser muy sincero, no me imaginaba que iba a ser como finalmente fue a partir de un estallido social, con todo lo que ocurrió, violación a los derechos humanos, y finalmente cómo terminó el órgano constituyente que está hoy día deliberando, y después de ese acuerdo, un acuerdo político que fue muy duro, donde nosotros le pusimos el hombro, por decirlo así, con Gabriel Boric, mi partido, Revolución Democrática, que nos trajo muchos costos en la izquierda, en el Frente Amplio. Finalmente, ese día también pactamos un acuerdo de 2/3, por ejemplo, de la nueva constitución, que se acaba de Exacto. refrendar, ¿no? Y también, bueno, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, la crisis sanitaria, la cantidad de personas que han fallecido, la crisis económica. Entonces, estamos en un periodo, yo recién estoy en la mitad de este periodo, si es que la nueva constitución no dice otra cosa, porque en una de esas se termina el Senado, hay un sistema unicameral, no lo sé, eso lo dirá la nueva constitución, pero estoy en la mitad del periodo y la verdad es que ha sido un periodo demasiado intenso, donde se han acelerado los cambios. Eh, ¿Quién iba a decir? Estamos en una muy buena posición ahora con Gabriel Boric para poder pasar a segunda vuelta, con la posibilidad de hacer gobierno, nos estamos preparando para eso, yo estoy de cabeza en eso también, coordinando las relaciones internacionales del comando. Entonces, todo eso ha ocurrido en este tiempo y bueno, la verdad es que también ha sido una oportunidad histórica, ¿no? De estar en este momento histórico de cambio, y tratando de hacer un aporte al final, para el bien común desde las convicciones que uno tiene al final. Hay un tema importante con respecto a lo que usted dice, senador, porque a usted se le ha caracterizado por ser un senador eh, que respeta en sus opiniones, en su trato, se caracteriza por aquello. Cuando cuesta hoy, ¿no es cierto?, encontrar incluso en una sociedad que ha perdido la credibilidad en las organizaciones, entre ellas el Parlamento, este tipo de circunstancias en que se puede dialogar de frente y en que, ¿no es cierto?, siempre va a haber un respeto en la opinión. ¿Era lo que usted esperaba cuando comenzó esta carrera como parlamentario, en cuanto a que todos sabemos que muchas veces van los dimes y diretes, no solo entre los parlamentarios, sino que también hoy que estamos en plena faena hacia elecciones, también se comienzan a surgir, ¿no es cierto?, estas declaraciones que son un poco más rimbombantes? Sí, a ver, yo tengo un perfil que tal vez no es muy típico de esto en lo comunicacional, en lo político. Yo soy psicólogo de formación de pregrado, he ejercido también como psicólogo clínico, comunitario, en temas sociales. También estuve un largo periodo académico, como 7 años en una universidad, trabajando con los jesuitas. Y bueno, la verdad es que uno al final echa mano de distintas herramientas profesionales, de formación, de historia personal, etcétera, y de estilo, ¿no? Al final uno tiene que buscar el estilo que le acomoda. En la política estamos siempre expuestos a la crítica pública, siempre expuestos a esta cosa de la cuña rápida, fácil.
los medios de comunicación, etcétera. Y no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero yo he tratado de cultivar un estilo de diálogo, de escucha, de respeto, de respeto a la diversidad, de plantear mis puntos con convicción, pero siempre escuchando, ¿no? Escuchando al otro, a las y los otros puntos de vista, digamos, en una sociedad democrática, pluralista, me parece que eso es lo que hay que intentar. Y además creo el Senado también se caracteriza por, al ser un periodo también más largo, se caracteriza también por un tono más de diálogo democrático de Estado, ¿no? Aunque a veces también hay que decirlo, el Senado, y yo creo que es una de las críticas políticas que se le hace, es que muchas veces es un espacio muy conservador, dilata los proyectos de ley, se demora mucho tiempo, ¿no? Se toman su tiempo los senadores y todavía está en una lógica muy binominal, ¿no? Yo creo que esa es de las cosas que tiene que cambiar a fin de año con las elecciones, se renueva el Senado en la mitad y se eligen además 50 senadores, hoy día somos 43 y vamos a llegar a 50 y yo espero que haya más diversidad, ¿no? Mayor diversidad. No sé si vamos a llegar al nivel de diversidad que hay, por ejemplo, en el órgano constituyente, donde tenemos un órgano paritario, con escaños reservados, con independientes, todavía falta eso en Chile, yo creo que eso va a ser parte de la transición de la nueva constitución. Pero bueno, el Senado tiene esa característica, yo creo que está en proceso también de transformación y finalmente será la ciudadanía. Pero yo en lo personal he intentado cultivar ese estilo, ¿no? De diálogo, de planteamientos directos, de transparencia, de debate, tratando de buscar o subir el nivel del debate con altura de miras. Hemos tenido, por ejemplo, esta semana una sesión especial muy dura con el tema de migraciones, ¿no? La crisis migratoria en el norte, y a veces el debate se tiende a ir al barro, ¿no? Y como a la pelea chica, a explotar comunicacionalmente a partir del dolor, del dolor humano, la vulnerabilidad, ¿no? Estos actos de xenofobia, de racismo, y muchas veces nos quedamos en la periferia, digamos, o en la cáscara del problema y no vamos al problema de fondo, que es mucho más complejo, que requiere de políticas más serias, de elevar el nivel del debate. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en eso y otros temas, derechos humanos, etcétera. Perfecto, pero en este tema de migraciones, ya que usted lo tocó y lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, los últimos días en nuestro país, ¿usted cree que se ha llegado a tiempo con las medidas? ¿Qué nos falta? ¿Qué ha faltado, ¿no es cierto?, para haber afrontado mejor esta situación? Que recordemos, ya había algunas señales, incluso previo a la pandemia y durante los primeros meses de pandemia, que decía que a Chile podían llegar muchos inmigrantes, ¿no es cierto?, una vez que ya los estándares y los niveles comenzaran a nivelarse. Sí, a ver, el fenómeno migratorio es muy complejo y es un fenómeno global. Esa es una primera cuestión a decir. Segundo, efectivamente en Chile, si uno mira los datos, la última década viene aumentando significativamente el ingreso de personas migrantes y sobre todo una migración que es latinoamericana, ¿no? Eso creo que también es importante decirlo. Después tenemos una crisis regional. Lo de Venezuela es sin precedentes en nuestra región. No hay registro de una migración, de una movilidad humana tan masiva. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han salido en los últimos años de Venezuela. Se habla de 6 millones Claramente, últimamente. sí, sí, creo que no llegaba a 6, pero 5,5 millones por lo menos, digamos. Y eso es mucho en tan poco tiempo. Y claramente es debido a una crisis política, social, económica del gobierno de Venezuela, un gobierno autoritario, con corrupción, ¿no? Y eso nosotros lo hemos criticado fuertemente desde el Frente Amplio. Tenemos más de 2 millones de venezolanos en Colombia, más de 1 millón en Perú, más de 500.000 en Estados Unidos, y bueno, y en Chile hay más de 500.000 personas de Venezuela, todo esto en los últimos años. Y ahí claramente yo creo que el actual gobierno de Piñera tiene una responsabilidad cuando nosotros hemos sido muy críticos, ¿no? Yo mismo he dicho el show de Piñera en Cúcuta, ¿no? Recordemos ese evento, cuando fue Piñera con Duque, y ahí hizo un efecto de llamada, invitó a la población venezolana eso fue hace 2 años atrás, a venir a Chile con una visa, creó una visa de responsabilidad democrática, pero que después en la práctica no se implementó adecuadamente, porque hay muy poca gente que se pudo acoger a esa visa, que es una visa de alguna manera transitoria. Colombia, un gobierno de derecha, que es vecino de Venezuela, que tiene 2 millones de venezolanos, o más de 2 millones,
generó una visa transitoria, generó un mecanismo de regularización transitoria para acoger, porque se sabe que es una crisis temporal. Si se mejora la situación en Venezuela, que hay diálogo político ahora en México, está con el apoyo de Noruega, Países Bajos, etcétera, mucha de esa gente de Venezuela va a volver a su país. Entonces, lo que tienes que generar es un mecanismo de regularización transitoria. Y otra cosa, lo que debes hacer es una cooperación multilateral, es decir, que los países de la región se hagan cargo con cuotas, cada cual, como se hizo en Europa también, ¿no? Alemania, hubo muchos problemas ahí, pero como es un fenómeno global, tiene que haber una coordinación multilateral. Y ahí otro error de Piñera es no haber firmado el Pacto de Naciones Unidas de Marrakech, que lo firmaron 164 estados, y Piñera no lo firmó, siendo que Chile había sido parte de esas negociaciones para una migración ordenada, segura y regular, con principios, con recomendaciones, con estándares de derechos humanos de Naciones Unidas. Y eso Piñera no lo quiso hacer. Entonces, al final, lo que vemos es una desesperación actual del gobierno, echándole la culpa al empedrado, le echan la culpa al gobierno de Bachelet, le echan la culpa a Gabriel Boric, que Con respecto como a eso candidato. mismo, senador, a Sí, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, que es su candidato, también han surgido voces que dicen que él puede ser propulsor de esta situación de que lleguen muchos migrantes por declaraciones o discursos que había tenido de que acá se les iba a recibir, se les iba a dar garantía, incluso se les iba a dar viviendas, si es que llegaban. ¿Qué opina usted de esto? lo que pasa es que creo yo que llega a ser un poquito ridículo, porque en el fondo es como decir, a ver, la gente está pendiente del debate presidencial, de quién puede ser el próximo gobierno, que faltan 2 meses, hay encuestas, qué sé yo, pero es algo que todavía se va a definir en diciembre. Es como decirle a los venezolanos que estén en una situación extrema de vulnerabilidad, que cruzan kilómetros a pie, donde muere gente. Han muerto 12 personas cruzando desiertos, fríos, en las noches, etcétera. Es como que estén pendientes del debate presidencial de Chile y por eso van a venir. Lo mismo nos decían cuando estábamos tramitando el proyecto de ley de migraciones, en plena pandemia, el subsecretario Gallo, el señor Belolio de Extranjería, decían que por las indicaciones que presentábamos desde el Frente Amplio, que justamente buscaban ayudar a regularizar, evitar la migración irregular, entonces decían, las personas migrantes están pendientes del trámite legislativo y por estas indicaciones que ni siquiera se aprobaron, que eran, no, yo soy un senador del Frente Amplio en el Senado, perdí muchas indicaciones. Y entonces ellos decían desde el gobierno, por estas indicaciones los migrantes van a venir en masa. La verdad es que es como una miopía y echarle la culpa al empedrado. Mejor háganse cargo de lo que ellos han hecho, que el propio Piñera fue a Cúcuta, los invitó, los dejó abandonados, no se hizo cargo de la visa de responsabilidad democrática, solo el 14% de las personas que postularon recibieron esa visa, el resto, por lo tanto, lo que hizo el gobierno es incrementar la migración irregular en este gobierno donde se ha incrementado más la migración irregular y claramente le reventó en la cara y lo más peligroso es con reacciones de la sociedad civil con actitudes de Bueno, xenofobia, de racismo. Lo que vimos es una vergüenza internacional para Chile y eso ha tenido que el gobierno tratar de contener y de mitigar. ahora, para ir terminando en este tema, porque quedan otros que tratar muy interesantes también, eh, hace unos días conocíamos lo que estaba pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no es verdad? Y llamó la atención y fue noticia internacional también, de que se encontraron muchos carnetes tirados en el terreno, en los ríos, de haitianos que llegaron a nuestro país. Mi reflexión es la siguiente, senador. ¿No será que también de repente hay personas, eh, organismos delictuales que están viendo a Chile como un país de paso para luego, ¿no es cierto?, crear falsas expectativas y que haya migrantes que se vayan a otros países o tengan la posibilidad? ¿Qué le parece a usted esta situación que se está dando? ¿No será peligroso aquello esto que se está dando? A ver, sin duda, y por eso es que partí diciendo este es un fenómeno global, la movilidad humana no la vamos a detener ni con muros, ni con zanjas, ni con políticas de corto plazo facilistas, digamos, no hay recetas en ese sentido, hay buenas recomendaciones, buenas prácticas, por eso el Pacto de Naciones Unidas es muy importante, porque hay experiencia acumulada y tiene que ser algo con coordinación multilateral. Hay testimonios de personas haitianas muy desgarradores que dicen, fui a Chile, el sueño chileno, ¿no? Se prometió el sueño chileno,
un país hermoso, pero con mucho racismo, poco hospitalario finalmente, y no daba para echar raíces ni quedarse, y finalmente la gente busca otros, y por eso es que muchos haitianos ahora buscaron irse a Estados Unidos. La crisis de Haití es brutal, un país de los más pobres del mundo, con crisis política, institucionales permanentes, lo que hace que migren muchas personas. Por eso la cooperación internacional es tan importante. Entonces eso es muy duro. Y sobre el tráfico de personas, trata de personas, trabajo forzado, eso existe y eso hay que combatirlo con mucha fuerza. Recientemente salió un reportaje en CIPER, permítame que Sí, lo adelante. cite, hace 2 días atrás, un reportaje muy extenso de denuncias, no de ahora, desde hace 2 años que se vienen denunciando en distintas empresas agrícolas, en distintas regiones de Chile, no solo una, con una veintena de empresas intermediarias, y se acusa de trabajo forzado, y podría haber eventualmente, no están los antecedentes, la fiscalía lo está investigando, podría haber trata de personas, eso podría estar vinculado. Entonces, eso existe, hay personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas migrantes, hay explotación y abuso laboral, y claramente es mano de obra barata, ¿no? Que hace un aporte a la economía, y por eso es que la irregularidad, una persona migrante sin papeles, queda expuesta completamente al abuso de múltiples personas inescrupulosas, ya sea empresas, ya sea sociedad civil, etcétera, digamos. Entonces, por eso es que hay que regularizar y al mismo tiempo cooperar internacionalmente para distribuir la carga. No puede ser que un solo país se haga cargo de toda la migración como país receptor. Perfecto, vamos a otro tema, de moda, cuarto retiro. Usted hablaba, ¿no es cierto?, en esta entrevista que hay un nivel de diálogo quizás mayor dentro del Senado. ¿Cómo espera que sea este nivel de diálogo ahora con este cuarto retiro que pasó con los votos justos en la Cámara de Diputados en comparación a lo que había ocurrido con los tres anteriores, y donde incluso hay colegas que ya han señalado públicamente que estarían votando en contra, colegas de oposición al actual gobierno y otros senadores de gobierno como Francisco Chaguán, que dice que espera alinear a todos los senadores de gobierno para que voten en contra? ¿Cómo espera usted este diálogo? ¿Qué podría pasar en el Senado? ¿Se va a aprobar o se va a rechazar de acuerdo a las primeras instancias? Sí, además que yo creo que es una noticia en desarrollo, están pasando muchas cosas. Ahora, hoy día mismo, hemos tenido una noticia que yo creo que va a impactar en la Ya, tramitación en el ya le voy a Senado. preguntar por acá. Ya, porque en el fondo, a ver, efectivamente, esto se aprobó por 2 votos en la Cámara de Diputados, transversal, como han sido todos los otros retiros, transversal. Estamos en época electoral, sabemos que esto tiene un impacto electoral, hay ¿Está mucha marcado por este presión ambiente ciudadana. electoralista, senador, este tema? Sin duda alguna, decir que no sería mentirle a la gente. O sea, estamos en pleno a 2 meses de una elección, muchos de los parlamentarios van a la reelección haciendo campaña, la gente dice, está pendiente del cuarto retiro, las necesidades son múltiples de las personas que quieren hacer uso del retiro, son múltiples necesidades, desde pymes, pequeños emprendedores, pagar deuda, hacer inversiones, distintas necesidades. A pesar de, y aquí es donde hay un elemento que es muy complejo, eh, hay un IFE que llega hasta diciembre, el ingreso familiar de emergencia universal hasta diciembre, está llegando a 15 millones de personas, estamos saliendo de la pandemia, estamos terminando con el estado de excepción, toque de queda, los números son positivos de la pandemia, si bien todavía no se supera completamente, pero estamos muy positivamente. La reactivación económica también está en curso, y hay inflación por múltiples factores, no por lo del retiro, sino por factores también internacionales. La inflación es un fenómeno que también es global en este contexto, Sin pero duda. el meterle más plata circulante a la economía, meterle más liquidez, obviamente aumenta la presión inflacionaria. Por lo tanto, lo que hemos dicho desde Apruebo Dignidad con Gabriel Boric, tuvimos una jornada con él antes de votar en la Cámara de Diputados, dijimos, vamos a aprobar el cuarto retiro, pero vamos al mismo tiempo a buscar mecanismos para mitigar la desigualdad que genera, porque es una medida regresiva, y la inflación, mitigar la inflación. Y yo creo que esa posibilidad se puede dar perfectamente con apoyo transversal en el Senado, porque en la Cámara de Diputados no tuvo éxito, esas indicaciones fueron declaradas inadmisibles. Pero, senador, entonces, ¿por qué votarla? Si usted dice es regresiva, producirá una serie de problemas. Ahora, esta medida no va a llegar tampoco a todos, porque hay cerca de 4 millones y fracción de personas que no tienen ya fondos, o a lo más, desde que ocurrió el tercer retiro, tienen máximo 90.000 pesos.
Pues efectivamente esto genera impactos negativos, pero al mismo tiempo también hay presión popular y hay múltiples necesidades de la gente de hacer uso de este fondo de pensión. Y por eso nosotros hemos dicho aprobar, pero al mismo tiempo buscar mitigar los impactos negativos. Y para eso son las indicaciones. Y yo lo que decía con la noticia en desarrollo, como el Lo de candidato a la derecha, Sebastián Sichel, Sichel, sí, efectivamente. claro, Sichel, Reconoció después de varios días que había retirado el primer retiro 10%. al parecer son los tres retiros, hizo uso en los tres retiros, siendo que era presidente del Banco del Estado con un sueldazo de 16 millones de pesos, y lo que se dice es que lo puso en el APB. En el Sí. APB es una forma de ahorro que tiene, de alguna manera, un mecanismo de evadir el pago de impuestos. Por eso nosotros decimos que los tramos altos de ingreso, o sea, la gente que quiera hacer esta bicicleta, ¿no? Sacarlo de la AFP, meterlo a la APB o un instrumento para evitar pagar impuestos, que pague impuestos, ¿no? Nosotros decimos que el 5% de más altos ingresos, sobre 3,5 millones de pesos de ingresos mensuales, esa gente que haga el retiro, que no tiene una primera necesidad o que pudiera tener una necesidad secundaria o que quiera hacer la bicicleta, bueno, que pague impuestos. Y eso en la Cámara de Diputados no se pudo dar y nosotros en el Senado vamos a reponerlo. No se Y yo dio creo que eso va a establecido. impactar en el Senado, va a impactar porque los senadores no le van a hacer caso a Sichel. Ahora, pero usted sabe que Sichel también tiene bastantes conflictos al interior, ¿no es cierto?, de la coalición de gobierno en cuanto a si es o no el candidato representativo. Entonces ya había algún quiebre y eso quedó súper claro en la Cámara de Diputados. Senador, pero Sichel además plantea, y también hoy día se planteó por parte de parlamentarios de la centro derecha, retirar el 100%. Sichel dice derechamente que si se aprueba el cuarto retiro, se debiera retirar el 100% total. Y hoy nuevamente se ha planteado que se va a presentar, ¿no es cierto?, a través de la Cámara de Diputados una indicación o un proyecto que permita el retiro del 100%. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que eso es tratar de salir del mal rato en el que está, que yo creo que está muy complicado con su campaña, cada vez tiene menos apoyo en su sector. O sea, si ya no le hicieron caso los diputados, los senadores menos le van a hacer caso, y tratar de salir con esta propuesta que ya era del diputado Alessandri, que es una propuesta, diría yo, de populismo Sí. bastante extremo, ¿no? Una extrema derecha, bastante radical, que el miedo a la expropiación, a la nacionalización de los fondos, mire, todos esos fantasmas, campañas del terror, finalmente ese efecto populista es muy, muy complejo. Nosotros lo que hemos dicho es, Chile necesita transitar hacia un nuevo sistema de pensiones que tenga legitimidad social, que garantice pensiones decentes hoy día y en el futuro, con solidaridad, sin AFP, pero dejemos, por un lado, al proceso constituyente que va a definir qué es la seguridad social, cómo se debe implementar la seguridad social en Chile, el derecho a la seguridad social, y al próximo gobierno, ¿no? Y por eso es el debate presidencial de cuáles son las propuestas y que la gente defina. Pero en ningún caso hemos planteado ni expropiación, ni nacionalización de fondos, ninguna de esas cosas. Por lo tanto, yo descarto lo del 100%, creo que es una muy mala jugada, creo que la embarró cada vez más Sichel primero al reconocer lo que hizo con los retiros, cuando él públicamente decía que estaba en contra, en privado lo sacaba. O sea, claramente se convierte en un candidato muy poco creíble, muy poco confiable, y más encima populista, porque sale con esta propuesta que era del diputado Alessandri, insisto, de un populismo bastante de extrema derecha por el retiro del 100%. Yo creo que eso no es viable y se equivoca el candidato de Piñera. Nos queda 1 o 2 minutos, ya que estamos hablando de candidatos. Todo el mundo sabe que su candidato es Gabriel Boric. Hoy en las encuestas las encabeza, pero hay un dato que no es menor, que gran porcentaje de personas aún señala que no sabe por quién va a votar. ¿Cómo ve usted este tramo de aquí al 21 de noviembre, que es la primera patita, como se dice en chileno, donde Boric y Sichel, ¿no es cierto?, están encabezando? Pero que, de acuerdo a lo que señaló, ¿no es cierto?, en el último debate, José Antonio Kast también tomó algún tipo de ventaja con respecto a los planteamientos y a lo que fue ese debate. ¿Cómo ve usted esta pelea con una Yarna Proboste también, que también está siendo protagonista, que dijo en un principio no a este cuarto retiro y que ahora la han emplazado para que alineen, ¿no es cierto?, a los senadores de su bloque para que voten a favor?
Sí, yo pienso que quedan 2 meses de campaña, un poquito menos de 2 meses de campaña muy intensos. Nosotros no le hacemos mucho caso a las encuestas, las leemos, las estudiamos, pero no le hacemos mucho caso a las encuestas porque siempre se han equivocado con nosotros. Nosotros creemos que podemos tener más apoyo popular del que las encuestas están planteando. Yo creo que hay muchas personas jóvenes que se están incorporando a votar por primera vez, que votaron el plebiscito constituyente, que votaron también para la convención constituyente, y yo creo que van a votar ahora en noviembre, y Gabriel puede convocar a una amplia transversalidad. Nosotros queremos construir mayorías, y en ese sentido las agendas que está promoviendo Gabriel Boric de justicia ambiental, descentralización, feminismo, justicia social, ciertamente, derechos sociales, yo creo que le hacen sentido a una inmensa mayoría, como decimos nosotros, a los jóvenes de todas las generaciones. Y no tengo duda que vamos a pasar a segunda vuelta con un gran apoyo popular. Y la pregunta es, ¿frente a quién? Yo veo que Sichel se está desinflando cada vez más y puede quedar fuera de carrera muy pronto, y en una de esas queda, lo supera José Antonio Kast, que representa más bien una derecha dura, una extrema derecha, que él intenta polarizar y llevar al barro, por ejemplo, en el debate sobre migración, en vez de proponer algo inclusivo, positivo, va siempre como al choque y a lo negativo. Y también está la posibilidad que sea Jasna Proboste de la centroizquierda. No sé si va a tener el apoyo clásico que tuvo la Concertación, eso está por verse, pero nosotros estamos ahí pendientes. Yo creo que va a haber segunda vuelta, es normal que ocurra eso. En Chile se define la presidencial en segunda vuelta en diciembre, y espero que sea Gabriel Boric finalmente el que se imponga por una gran mayoría popular, porque estamos en momentos históricos, de cambio histórico, y lo que hemos dicho, queremos un gobierno constituyente que acompañe el proceso constituyente, que lo cuide, que respete su autonomía y que empiece a generar los cambios con gradualidad, con responsabilidad, pero con un horizonte de transformaciones bien claro, que es lo que hemos planteado con Gabriel Boric. Senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática de nuestra región, muchas gracias por conversar con nosotros en esta entrevista a fondo. Hemos tocado temas que son de actualidad desde una visión regional, y eso es lo que nos interesa como Quinta Visión. Tener una visión de personeros, de gente que son de nuestra región, a los problemas nacionales, pero que también afectan, ¿no es cierto?, a todos quienes habitamos en esta hermosa región. Muchas gracias, senador, y que esté muy bien. Muchas gracias a usted, y un saludo también a toda la audiencia de Quinta Visión. Que estén muy Muchas bien. gracias. El senador Juan Ignacio Latorre, entonces, planteando con claridad, como suele hacerlo, frente a temas que son de actualidad y que a todos nos están convocando en cuanto a la opinión y en cuanto a lo que debemos analizar para tener un mejor país, hoy en esta entrevista. Que esté muy bien, usted.